capítulo 3, versículos 13 al 17 dice así. Matthew chapter 3, verse 13 to 17 says like this. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Then Jesus came to Galilee, to the Jordan, to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and you come to me. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, repita conmigo, conviene, que cumplamos toda justicia, repita conmigo, toda justicia. Entonces le dejó. Jesus replied, let it be so now. Say with me, now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Say with me, all righteousness. Then John consented. Versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. And as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, the heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. And a voice from heaven said, this is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Padre, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das hoy de poder compartir tu palabra. Yo te pido que la palabra que salga de mis labios sea palabra tuya y no mía, palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor, palabra que sea una semilla que queda sembrada en los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a hablar tu palabra y lo haré para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y amén. 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 Creo que cada uno de nosotros de los que estamos aquí I think that each and every one of us that are here today, estamos conscientes de que nosotros estamos en la tierra con una asignación. we're conscious that we are in this earth with an assignment. Hay personas que pueden pensar de que probablemente hay una asignación de parte del Padre para sus vidas, There's people that's probably thinking that there's an assignment from the Father that He has for their life. pero hay otros que su autoestima está tan baja que no pueden creer que el Padre tenga algo con ellos. But others that their self-esteem is so low that they don't believe that the Father has something with them. Hay otros que piensan que probablemente por causa de la condición en la que se encuentran, Dios no tiene nada con ellos. And there's others that because of their condition they are found right now, God can't have nothing with them. Pero yo necesito que tú entiendas que tu condición no impide lo que el Padre quiere hacer con tu vida. But I need you to understand that your condition does not stop what the Father wants to do with you. Que la condición presente de ahora no te remueve de la posición en la cual Jesús te colocó. That the position that you are right now, it does not mean that it's gonna be you're gonna be out of that. Por eso yo necesito que tú entiendas en esta noche That's why I want you to understand this night que cada gota de vida que Dios nos da, that every drop of sweat that God gives necesitamos us, aprovecharla para sembrar la semilla del reino que Él depositó en nosotros. we need to take advantage to take the seed of the King that He has given us today. Si vemos la lectura que nosotros compartimos, If we see the scriptures that we just shared, podemos ver un Jesús we can see a Jesus después de tantos años after so many years entrar en escena. come to scene. Y dice la palabra que Jesús aparece donde Juan estaba bautizando. And it says Jesus that He came to where John was baptizing. Y cuando Jesús llega a la escena para ser bautizado, And when Jesus comes to the scene to be baptized, la palabra enseña que Juan se le oponía.
it says that John opposed himself. Porque una cosa de Juan era que Juan sabía quién era Jesús. Because one thing that John knew was he knew who Jesus was. Juan conocía su asignación He knew his assignment. y sabía a quién era que él tenía que abrirle el camino. And he knew to whom he had to make a way. Cuando Juan vio que Jesús se le acercaba para ser bautizado, When John saw that Jesus came to him to be baptized, by Juan him, tuvo un problema. John had a problem. Porque Juan decía, Because John said, yo tengo que ser bautizado por ti I need to be baptized by you. y tú vienes a mí para ser bautizado. And you come to me to be baptized? Pero una cosa que me llama la atención que dijo Jesús fue, But it's one thing that captured my attention what Jesus said. dijo, conviene. It says, Diga a alguien que está a tu lado, conviene. for now. Say, tell somebody, for now. Dijo, conviene que cumplamos con toda justicia. For now, we need to apply to all righteousness. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es So what Jesus was saying is que aunque probablemente yo soy superior, that maybe I'm much superior. yo tengo que meterme bajo tu autoridad. I had to get under your authority. En aquel momento Juan estaba bautizando para arrepentimiento de los pecados. In that time, John was baptized because of repentance of sin. Y sabemos que el Cordero de Dios no tenía ningún pecado. And we knew that the Lamb of God did not have no sin. Él no tenía necesidad de ser bautizado. He had no need to be baptized. Pero como él era el modelo y el ejemplo, But because he was the model and the example, era necesario que él se colocara bajo la autoridad de Juan it was necessary for him to locate himself under the authority of John, para ser bautizado por Juan. to be baptized by John. Por eso es que me gusta el modelaje de Jesús. That's why I like the model of Jesus. Porque Jesús no existía el orgullo. Because in Jesus there was no pride. Si Jesús tenía que someterse debajo de alguien, él lo hacía. If Jesus had to submit himself to someone, he Si would él do it. tenía que lavarle los pies a los discípulos, él lo hacía. If he had to wash the disciples' feet, he would Si do él it. tenía que morir como un criminal, él lo hacía. If he had to die like a criminal, he would do it. Donde quiera que tú pusieras a Jesús, él lo hacía. Wherever he would put Jesus, he would do Y it. en este momento Jesús dice, And in this moment, Jesus es says, necesario que cumplamos con toda justicia. it is necessary to fulfill all righteousness. Y dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado And it says the word that when Jesus was y baptized subió del agua, and came up from the water, los cielos le fueron abiertos. the heavens was open to him. Me llama mucho la atención It captures my attention. que no fue hasta que Jesús It's not until Jesus se colocó bajo autoridad que los cielos fueron abiertos. located himself under authority that the heavens opened. Escucha esto. Listen to this. Mira cómo dice la escritura. Look how the scripture says. El versículo 16 dice, Verse 16 y says, Jesús después que fue bautizado, as soon as Jesus was baptized, subió luego del agua. he went up out of the water. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. At that moment, the heavens was open to him. ¿Qué le fue abierto? What was open to him? ¿A quién se le abrieron los cielos? To whom the heavens opened to? A Jesús. To Jesus. Pero algo que me llama la atención es que But what captures my attention para is, que algo se abra tiene que estar cerrado. for something to open, something has to be closed. Y no fue hasta que Jesús se colocó bajo autoridad que se le abrieron los cielos. And not until Jesus located himself under authority, the heavens were open. Cuando nosotros entramos dentro del orden y el diseño del Padre, When we enter into the order and the design of the Father, los cielos comienzan a abrirse a nuestro favor. the heavens start opening to our favor. Hay ocasiones donde probablemente vemos que los cielos están cerrados There's going to be occasion where the heavens are going to be closed. y vemos que no hay un fluir espiritual en nuestras vidas, en nuestro hogar. That there's no spiritual flow in our life, in our lifestyle. Y quizás es porque en nuestro interior tenemos un orden que está fuera de orden. And it's because in our interior there's something out of order. Pensamos que estamos en el orden de Dios, pero en realidad estamos en nuestro propio orden. We think that we are in the order of God, but in reality we are in our own order. Jesús es el mayor ejemplo de modelaje. Jesus is the biggest example of model. Y no fue hasta que Él se sometió debajo de la autoridad de Juan Not until he submitted to the authority of John que experimentó los cielos abrirse. that he experienced the heavens open. Pero eso no fue lo único que ocurrió. Escucha esto. But that's not the only thing that happened. Listen to this. Los cielos le fueron abiertos a Jesús. The heavens were open to Jesus.
descendía como paloma and saw the Spirit of God go down like a dove y que venía sobre él. and came over him. Y hubo una voz de los cielos And there was a voice from the heavens que decía, that says, ¿qué decía la voz? what did the voice say? ¿Qué decía? What did it say? Coco, bájame el micrófono un poquitito nada más. Mira lo que dice la voz. Look at what the voice said. Ahí está bien, es mi hijo amado, This is my son whom I love. en quien tengo complacencia. With him I am well pleased. Se abrió el cielo The heavens opened, y del cielo salió una voz and from the heavens a voice came. que se introdujo como padre They introduced himself as a father y confirmó a Jesús como hijo. and confirmed Jesus as a son. Este es el primer momento en la palabra This is the first moment in the word donde se comienza a ver a Dios como padre. where we can see God as our father. Sí, entonces So podemos ver que esta voz we can see that this voice reconoció a Jesús como hijo recognized Jesus as his son, y se introdujo como padre. introduced himself as the father. Se podemos ver We can see que cuando Jesús entra en el orden del diseño del Padre, when Jesus enters to the order of the Father, los cielos se le abren a su favor, the heavens open to his favor. recibe la confirmación de su identidad He received the confirmation of his y identity recibe la llenura del Espíritu Santo en su vida. and received the filling of the Spirit in his Pero life. tenemos que entender But we have to que understand, en Dios siempre existe un orden. in God there's always this Dentro order. del reino siempre hay un orden. In the kingdom there's always an order. Dentro del reino siempre tenemos que estar bajo una autoridad. In the kingdom we always have to be under authority. Dentro del reino, In the kingdom, para poder verlo con claridad, so we can see it clearly. necesitamos entrar dentro de un vientre. We have to enter into a Y womb. cuando hablamos de entrar dentro de un vientre, And when we speak about getting into a estamos womb, hablando de entrar dentro del cuidado de algo o alguien. we're speaking about coming into a care of somebody. Pero a la misma vez entrar dentro de un proceso. And in the sense of coming into a Porque en el process. vientre existe cuidado, pero también existe proceso. Because in the womb exists care and also process. Por eso es que el proceso del vientre That's why the process of the womb nos formará de acuerdo al diseño que el Padre intencionó para nosotros. will form us according to the design that the Father has given us. Quiero que entiendas algo, I want you to understand que el something. Padre nos escogió a cada uno de nosotros That the Father chose each and every one of para us ser parte de un diseño, to be part of a design. para regar una semilla To share a seed que Él depositó en nuestro espíritu, that He deposited in our spirit. que podamos embarazar a otros That we can pregnant someone del else diseño del with Padre. the design of the Father. Pero de la única manera que lo podemos hacer But the only way that we can do es regando con nuestros labios la semilla que Él ha depositado en mí, is sowing with the seed that He's given us. para que aquellos que escuchan con sus oídos queden embarazados. So that those that hear with their ears be pregnant. Yo entiendo I que understand hay muchas cosas que están ocurriendo. that there's a lot of things happening. Yo entiendo I que understand muchas cosas están siendo anunciadas, there's things being announced. pero tengo que aterrizar en la verdad But I have to enter into the truth. de que no importando lo que estaba ocurriendo en su época, That it doesn't matter what's going on in your lo que age. Jesús hizo fue sembrar la semilla del evangelio del reino. What Jesus did was sow the seed of the kingdom. Escúchame bien, Listen to me well. lo más que hizo Jesús The more that Jesus did fue was hablar del Padre y del reino. speak about the Father and the kingdom. Eso fue lo más que Jesús hizo. That's what Jesus did the most. Pablo dijo, Paul said, ser imitador de mí como yo lo soy de Cristo. be imitators of me as I am Y as para Christ. imitar a alguien tienes que ver su modelaje. And to imitate someone, you have to see how they model. Para imitar a Jesús, To imitate tú Jesus, tienes que taparte los oídos a todo lo que se está hablando you have to cover your ears to everything that's being y spoken tomar about la decisión de entrar dentro del and vientre choose the decision to enter the para que womb, comiences el proceso to enter the que te process, llevará to get al to destino profético que el Padre separó para tu the vida. prophetic purpose that He's designed for your life. ¿Alguien me está entendiendo? Is somebody understanding me? Jesús habló, Jesus spoken, Jesús modeló, Jesus modeled, Jesús predicó Jesus preached sobre el reino about the kingdom y sobre el Padre. and the Father. Y la primera experiencia que él tiene, And the first experience he had, la palabra enseña the word shows, que la voz que vino del cielo the voice that came from heaven, se identificó como Padre de Jesús. had identified himself as Father of Jesus. Alguien me tiene que entender Somebody has to que understand por tanto tiempo that for such a long time, hemos
in a que God. lo único que quiere derramar es juicio. And the only thing He wants to do is judge Hemos us. creído en un Dios We believe that in a que God está esperando que yo falle para caerme encima. that waited for us to fail so He could come over Pero la us. verdad me enseña But the truth shows que us Jesús me modeló that Jesus modeled us. a un padre. A father. Sí, en el Antiguo Testamento See, in the Old Testament, la imagen que había de Dios era incompleta. the image of God was incomplete. Escucha esto. Listen to this. Porque en el Antiguo Testamento nunca a Dios lo presentan como uno de sus atributos siendo padre. Because in the Old Testament, they never contribute God as a father. Pero cuando Jesús llegó, But when Jesus came, Jesús completó el pedacito que nos faltaba del Padre. Jesus came to complete the little pieces that was of the Father. Y fue ahí cuando Él lo introdujo como Padre. And that is where He was introduced as a Father. Yo no sé cómo tu Padre fue contigo, I don't know how your father was with you, pero yo sé cómo mi Padre fue conmigo. but I know how my father was with me. Y yo cometí errores. And I did some Yo wrong. fui desobediente. I was disobedient. Yo me metí en cosas que no debía. I got into things I wasn't supposed Y to do. aún así, cada vez que fallaba, mi Padre me levantaba. And just like that, my father will still lift me Yo no up. sé si tú me entiendes. I don't know if you understand. Quizá tu padre fue un ogro. Maybe your father was an Quizá tu ogre. padre fue un monstruo. Maybe your father was a Pero el monster. padre mío, humano, no lo fue. But my father in being Y was yo no not. puedo entender. But I cannot understand. No me cabe en la It mente does not get in my que si mi head. padre fue tan bueno conmigo, And my father was so good with me que si mi padre cada vez que fallaba me levantaba, that every time I felt my father would lift me que si mi up. padre me aconsejaba, That my father, if cuando me tenía que corregir lo hacía, when he had to correct me, he would do pero it. nunca esperaba el momento que yo fallara para caerme encima. But never waited for the moment for me to fail Y to yo get no up. puedo creer But I can't que believe si mi padre, que era humano, if my father wasn't human, fue de esa manera, was that way, el Padre Celestial our heavenly no sea father mucho más que eso. can be just more Por than eso no that. puedo entender That's why I can't cómo understand el sistema how the system nos presenta un Dios present us a que God está preparado para sacar la correa cuando yo fallo, that's prepared to get the bell when I que fail, está preparado para caerme encima cada vez que yo cometo un error. that prepares to beat me up when I Yo no fail. puedo aceptar I cannot accept. cómo es How is it que la imagen del Dios del Antiguo Testamento that the image of the God, el sistema quiera presentármelo hoy, the system wants to present to me cuando today, Jesús me enseñó when Jesus showed que me hay un Padre en los cielos, that there's a Father in the heaven oh, que sobrepasó y pasó, miró por encima de nuestros who pecados overlooked my y sins envió a and Jesús sent para Jesus reconciliarme con to Él. reconcile myself with ¿Alguien me Him. está entendiendo? So somebody understanding me? Entonces, And so, cuando hablamos de entrar en un vientre, hablamos de entrar dentro de un cuidado. when we speak about entering into a womb, we speak about entering into a care. Una madre común y corriente, una madre que está en su sana, A woman who is pregnant is in a womb. una madre normal A normal mom no maltrataría lo que está en su vientre. won't mistreat what's in her womb. Pero a la misma vez ella reconoce que lo que está en su vientre está pasando por un proceso de formación. But at the same time, she knows that what's in her womb is going through a process of transformation. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. And that is what God is doing with us. Nos ha colocado dentro de un vientre. He located us in a womb. Él tiene un cuidado sobre nosotros, pero a la misma vez nos está procesando. He has a care with us, but at the same time, He's processing us. Y me llama mucho la atención. And it captures my Escucha attention. esto. Listen to this. Me llama mucho la atención It captures my attention que los lugares that the places donde el Padre that the Father nos forma, formed us, el vientre the womb del Padre, of the Father, son los lugares desiertos. are the desert places. Los lugares de encuentro con el Padre son lugares desiertos. The places of encounter with the Father are deserts. Mira lo que dice Oseas capítulo 2 versículo 14. Look at what Hosea chapter 2 verse 14 says. Oseas 2:14. Hosea 2:14. Me llama mucho la atención que los lugares de encuentro con el Padre son lugares desiertos.
it captured my attention that the places of encounter with the Father are desert places, desert wilderness. Dice Oseas 2:14. Hosea 2:14 says, Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. therefore, I am now going to allure her. I will lead her into the wilderness and speak tenderly to her. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Look what the New Translation says. Dice, pero luego volveré a conquistarla. But later I will allure her. La llevaré al desierto I will take her to the desert. y le hablaré tiernamente. I will speak to her tenderly. So, Dios está hablando de alguien. God is speaking about somebody. Está hablando de atraer a alguien y llevarla al desierto. He's speaking about taking someone and taking them to the wilderness. Entonces, Él nos está enseñando que su lugar de encuentro son lugares desiertos. So he's speaking about his places of encounters are deserted places. Lucas 5:16, Luke 5:16, hablando de Jesús, speaking about Jesus. dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Entonces podemos llegar a la conclusión que el lugar de encuentro del Padre son lugares desiertos. So we can come to the conclusion that the places of encounter with the Father are wildernesses. Mira lo que dice Éxodo 5:1. Look at what Exodus 1:5 says. Éxodo 5:1. Exodus 1:5. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. And he said to tell the people, go to the wilderness and make a celebration. Entonces, podemos llegar a la conclusión que el desierto es un lugar de énfasis para el Padre. So we can say that the wilderness is a place of encounter with the Father. Hablaba de atraer y llevar a alguien al desierto, ese alguien era Israel. Speaking about taking somebody to the desert, he's speaking about Israel. Cuando Jesús quería hablar con el Padre, se iba a lugares desiertos. When Jesus wanted to speak with the Father, he would go to wilderness places. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel o quería libertarlo, When God delivered the people of Israel, when he also wanted to deliver them, lo quiso llevar al desierto para que le hicieran fiesta. he wanted to take them to the desert so they could celebrate. Quiero que sepas So I want you to know, que no es lo mismo nacer it's not the same being born que nacer de nuevo. than being reborn. Escucha esto. Listen to No this. es lo mismo nacer que nacer de nuevo. It's not the same thing when one is born and being reborn. Cuando nosotros nacemos de agua, When we are born of water, que es el nacimiento natural, that's the natural birth. nosotros no estamos conscientes al 100% de lo que está ocurriendo. We're not conscious 100% what's happening Porque no tenemos la capacidad de razonar de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. because we don't have the capability and rationality to know what's going on. Pero cuando nosotros nacemos de espíritu, cuando nacemos de nuevo, But when we are born of the Spirit, when we are reborn again, entrar dentro del vientre puede verse como un desierto. entering the womb may look like a desert. El vientre es oscuro, por eso muchos no quieren estar ahí. The womb is dark, that's why a lot of people don't want to go there. En el vientre hay que dejar muchas cosas atrás, por eso es que muchos no quieren entrar ahí. In the womb, you have to leave a lot of things behind, that's why a lot of people don't want to go in Pero there. algo que tenemos que entender es But something that we have to understand que is la oscuridad del vientre es pasajera. that the darkness of the womb is passive. La oscuridad del vientre es temporaria. The darkness of the womb is just temporary. Pastor, ¿qué es el vientre? Pastor, what is the womb?
womb. El vientre es el lugar que te transiciona The womb is a place that they transition you al diseño que el Padre tiene para tu vida. to the design that the Father has for your life. Pero para poder entrar en el vientre, But in order to enter the womb, tú tienes que estar a la disposición you have to have the willingness de dejar todo aquello atrás to leave all that that's behind que no tiene que ver con el diseño del Padre. that has to do nothing with the design of the ¿Cuál es Father. el diseño del Padre? What is the design of the Father? Reino, gobierno, Kingdom, government, paternidad. paternity. Por lo tanto, es necesario So in the meantime, it's necessary que entiendas for you to que understand cuando tú decides entrar en el vientre del diseño, when you decide to enter the womb of the design, va a llegar el momento the moment will come donde toda esa oscuridad va a desaparecer. where all that darkness will disappear. Porque cuando llegue el momento de tu manifestación a tu asignación, Because when the moment the manifestation for your life will come, serás introducido a la luz. you will be introduced to the light. Muchos prefieren andar en oscuridad como Nicodemo And I prefer to go in darkness just like que Nicodemus, entrar y experimentar la oscuridad temporaria en el vientre. to go and experience the darkness in the womb. La palabra me enseña The word shows que cuando Nicodemo fue a Jesús, when Nicodemus went to Jesus, él fue de noche. he went at night. Nicodemo nos está enseñando Nicodemus is showing que en el us sistema no tenemos la libertad que necesitamos. that in the system we don't have the freedom that we need. No tenemos la libertad que buscamos. We don't have the freedom that we're looking for. Pero también nos enseña But it also shows que us cuando él fue a Jesús de noche, when he went to Jesus at night, nos está indicando su condición. he's indicating us his condition. Nicodemo, su vida era oscura. Nicodemus, his life was dark. En la vida de Nicodemo no había luz. In the life of Nicodemus, there's no Por light. eso es que Nicodemo That is why Nicodemus tuvo que llegar de noche, has to come at night. porque no había luz en su vida. But there was no light at home. Pero Nicodemo, cuando habló con Jesús, But when Nicodemus spoke to no Jesus, pudo entender el lenguaje que Jesús le estaba hablando, he couldn't understand the language that Jesus was porque no speaking. estaba en el vientre, Because he was not in the womb. porque no conocía el diseño, Because he didn't understand the porque hasta el design. momento lo que conocía era el sistema, pero no el reino. Because at the moment he knew about the system but not the kingdom. Conocía reglas, pero no gobierno. He knew rules and not kingdom. Entonces, para entrar en el vientre, So to enter the womb, tenemos que tomar la decisión we have to take the decision de pagar el precio que sea to pay whatever price para poder llegar al destino profético que el Padre tiene para nosotros. to get to the prophetic destination that the Father designed for us. He llegado a una conclusión So I come to a conclusion que probablemente that maybe ese vientre that womb es el desierto. is the wilderness. Y te lo voy a comprobar por la palabra. And I'm going to show you through the word. Jesús entró en un vientre. Jesus entered a womb. ¿Qué ocurrió cuando Jesús fue bautizado? What happened when Jesus was baptized? La palabra enseña que el cielo se abrió, la paloma descendió y el Padre habló. The word shows us that he was baptized, that heavens opened and a dove descended. Pero mira lo que dice la palabra. But look at what the word shows. Vaya conmigo a Lucas 4:1. Follow me to the book of Luke 1:4. 4:1. 4:1. Y otro que vaya a Lucas 4:14. And another one, Luke 4:14. Jesús entra dentro de un vientre. Jesus entered to a womb. Y si te das cuenta, Él no fue manifestado hasta que salió del vientre. And if you notice that he was not manifested until he came out the womb. Lucas 4:1. Luke 4:1. Dice así, Lucas 4:1. It says like this, Luke 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? How was Jesus filled with the Holy Spirit? ¿Cómo? How? Jesús estaba lleno. Jesus was full. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Entonces, ¿quién es el que nos lleva al vientre? So who is it the one that takes us to the womb? El Espíritu, The Spirit. right?
¿verdad? Entonces podemos ver a un Jesús que fue bautizado So we can see a Jesus that was baptized entrar al desierto lleno del Espíritu Santo. enter the wilderness full of the Holy Spirit. Y la palabra enseña que él fue tentado por el diablo And the word says that he was tempted by the devil por 40 días. for 40 days. Pero una de las cosas que me llama la atención es But one of the things that captured my attention is que cuando Satanás sale en escena en las escrituras, when Satan comes to the scene, nos muestra que lo que Satanás estaba haciendo era probando su identidad. shows us that what Satan was doing was testing his Si identity. verdaderamente eres hijo de Dios, If you really are son of God, di a estas piedras que se conviertan en pan. tell these stones to come to bread. Satanás ya había escuchado que el Padre lo había identificado como hijo. Satan already heard that the Father identified him as the Tú Son. y yo sabemos que somos hijos de Dios. You and I know that we are sons and daughters of God. Pero el enemigo siempre va a buscar But the enemy will always try to robarte la identidad, rob your identity. llevarte a hacer cosas que no debes de hacer para comprobar que eres hijo. Take you to do things you're not supposed to do just to show you that you're a Tú son. no necesitas probarle a nadie quién tú eres. You don't need to show anybody who you are. Cuando tienes la necesidad When you have the need, de probarle a alguien quién tú eres, when you have the need to show somebody who you are, corres el riesgo de sufrir un robo de identidad. you run the risk of having an identity theft. Satanás vino para robar, hurtar y destruir. Satan came to rob, kill, and destroy. Su intención es robarte la identidad que el Padre te dio. His intention is to rob that identity that the Father has Si given tú you. eres cristiano, If you're not Christian, entonces haz esto. then do this. Si verdaderamente eres cristiano, If you're really te Christian, reto a esto. I am challenging you to Y do eso es this. lo que usa el enemigo para robarte la identidad. And that's what the enemy does to rob your Pero identity. después de que Jesús entró al vientre por 40 días But after Jesus entered the womb after 40 days y salió de nuevo, and came out, ¿quién me puede leer el versículo 14? can somebody read to me verse 14? Lucas 1:14. Luke 4:14. No, 4:14, I'm sorry. 4:14. Luke 4:14. Lo tengo en inglés, ¿is that okay? Okay. Lucas 4:14. Yeah. He said, then Jesus returned to Galilee, filled with the Holy Spirit's power. Reports about him spread quickly through the whole region. Amen. Entonces dice, y Jesús volvió And it said Jesus returned en el poder in the power del Espíritu. of the Spirit. Mira bien, Look well. él entró al desierto lleno del Espíritu. He entered full of the Spirit. En otras palabras, Jesús entró al vientre lleno In other words, he entered the womb filled del Espíritu. of the Spirit. Pero cuando salió, salió en el poder. But when he came out in the power. La palabra enseña que el reino es manifestado en poder. The word shows us that the kingdom is manifested through the power. Y es triste que muchas personas están pidiéndole a Dios que los llene del Espíritu y se conforman con la llenura. And it's sad how people just tell them to fill them with the Spirit and not be satisfied by La the llenura te da la fortaleza para resistir las tentaciones. The fullness gives you the resistance for you to resist the temptation. Pero de nada vale resistir las tentaciones si no puedes manifestar el poder del Espíritu de Dios. But nothing is worth it when you cannot manifest the power of God. Después de que Jesús entró al desierto, al vientre y salió de nuevo, After Jesus entered the womb and again came out of the womb, ahí es donde su fama se regó por toda la tierra. that is where his fame spread through all the land. Dice que se difundó su fama por toda la tierra de alrededor. He said his fame came and went all around the land. Entonces Jesús tuvo que someterse bajo autoridad primero. So first Jesus had to submit under authority, Entró en el vientre enter the womb, y salió en el poder del Espíritu. and came out in the power of the Spirit. Juan el Bautista también entró en el vientre. John the Baptist also entered the womb. Lucas 1:80. Luke 1:80. Vaya conmigo a Lucas 1:80.
Follow me to the Luke 180. Lucas 1:80. Luke 180. Lo quiero ver. Léemelo. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta que el día de su manifestación a Israel. Amén. Entonces aquí está hablando de Juan. And so here it speaks about John. Juan el Bautista. John the Baptist. Dice que el niño crecía. It says, and the child grew. Estaba ocurriendo un desarrollo en su vida. There was a development going on in his life. Pero míralo, me llama mucho la atención. It catches my attention a lot. Que dice que se fortalecía en espíritu. It said he became strong in spirit. Sí, no que se estaba fortaleciendo físicamente. Doesn't says that he physically got stronger. Se estaba fortaleciendo en espíritu y estuvo en lugares desiertos. He became strong in the spirit and was in deserted places. Entonces, Juan también entró al vientre. So John also went in the womb. Y tú sabes lo que hace el vientre. And you know what the womb does? Te fortalece en espíritu. It strengthens you in the spirit. Mientras estamos fuera del vientre, While we're out of the womb, estamos tratando de hacer todo con nuestras propias fuerzas y nuestro propio razonamiento. we're trying to do everything on our own strength and reasoning. Pero cuando comenzamos a entrar dentro del vientre del propósito de Dios, But when we go into the womb and the purpose of God, nuestro espíritu es el que comienza a fortalecerse. our spirit is the one that starts getting strengthened. Y dice que Juan estaba en lugares desiertos It said John was in wilderness places. hasta el día, repita conmigo, hasta el día Until, repeat with me, until de su manifestación a Israel. his manifestation to Israel. La asignación de Juan se encontraba en Israel. The assignment of John was found in Israel. Yo no sé si me estás entendiendo, Don't know if you're understanding. pero yo quiero que alguien entienda I want somebody to understand que Dios te va a mantener en el vientre that God is going to maintain you in the womb hasta el día. until the day. Un día va a llegar para ti. One day will come for No you. sé cómo ni cuándo, I don't know when or how ni dónde, or where, pero sí estoy seguro but I am sure que ese día va a llegar. that that day will come. Pero es necesario But it's que necessary mientras tanto that in the te meantime, encuentres en el vientre fortaleciendo tu espíritu. you're found in the womb strengthening your spirit. Que tome la circunstancia como la oportunidad de fortalecerte. That you take the circumstance as a opportunity. Que mientras otros digan, ese va a fracasar, That while others say that person is gonna tú fail, tomas la oportunidad para fortalecerte. you take the opportunity to get strengthened. Que mientras otros digan, ahí se acabó, That while others say it is finished tú there, tomas la oportunidad para fortalecerte. you take the opportunity to strengthen yourself. Que aunque te encuentres solo, te encuentres sola, That even though you find yourself alone, te encuentres abandonado en lugares desiertos, found abandoned in wilderness tomas la places, oportunidad para fortalecerte en el espíritu. take the opportunity to be strengthened in the Porque va a spirit. llegar el día, That the escucha day esto, will come, listen to que this, todos esos acumulos se van a manifestar. that all that has been accumulated, Y it will come cuando to llegue el manifest. día de la manifestación a tu And when asignación, the day of manifestation comes to you, our todo el assignment, mundo se va a dar de cuenta everyone will know que it. mientras estábamos perdiendo el tiempo, Él se estaba fortaleciendo. That Oh when my they God. waste their time, He will be Que mientras yo strengthened. lo hacía con mis propias fuerzas, Él se estaba fortaleciendo. That while I was doing my own strength, He was being Que cuando strengthened. pensamos que se le acabó todo, Él se estaba fortaleciendo. That when we thought everything was finishing, He was Va a being llegar el strengthened. día, oh The my day God. will come. Alguien que repita conmigo, Somebody repeat with me. hasta el día. Until the day. Las cosas van a estar así hasta el día. The things will be like that until. Me van a dar duro hasta el día. You're gonna hit me hard, but Me voy until. a sentir solo hasta el I'm día. gonna feel alone El until. diablo se va a aprovechar hasta el día. The devil will take advantage until Me the day. sentiré débil hasta el día. And I'll feel weak until the Hasta day. el día de la manifestación a tu asignación. Until the manifestation of the Alguien time. necesita entender Somebody has to que understand todo lo que estás pasando that everything that you're going through llegará hasta el día de tu manifestación al propósito
están dormidos aquí. Oh my God, you guys are Escuché a alguien en el sleeping. cementerio levantarse. I heard somebody from the cemetery get up, Hay otro por allá que resucitó. and another resurrected. Entonces Juan entró en el vientre. So John entered the womb. O sea, estoy llegando a la conclusión que el vientre es el desierto. I come to the conclusion that the womb is a desert. Jesús entró al desierto Jesus entered the desert, lleno del Espíritu filled with the Spirit, y salió en el poder del Espíritu. and came out in the power of the ¿Tú Spirit. sabes lo que eso me dice? Do you know what that tells me? Que aunque Jesús llegó lleno, That even though Jesus entered full, cuando salió when he came out, no era él el que estaba manifestándose en su vida. it wasn't him who was being manifested in his life. Era el Espíritu por medio de él. It was the Spirit through him. Juan John crecía grew y se fortalecía en espíritu and strengthened in the Spirit en lugares desiertos in wilderness hasta el día until the day que sonó la alarma. Dile que está a tu lado, sonó la the alarma. alarm sounded. Tell somebody that the alarm sounded. Sí, porque cuando suena la alarma Because when the alarm sounds, y llega el momento de la manifestación a tu asignación, no hay quien lo detenga. in the manifestation of your design, there's nobody that can Pero stop it. es necesario que entres en el orden. But it's necessary for you to come into the order. Tienes que estar bajo el cuidado de un vientre You have to be in the care of a womb. para que en el vientre puedas recibir todos los nutrientes que necesitas So in the womb, you can receive the nutrients that you need para poder manifestar el reino en tu vida. to be able to manifest the kingdom in your life. Escucha esto. Listen to this. Israel fue libertado was delivered para entrar en un vientre. to enter into a womb. Moisés y Aarón le dijeron a Faraón, Moses and Pharaoh said to Pharaoh Jehová dice así, that this is what the Lord says: deja ir a mi pueblo let go of my people para que me hagan fiesta en el desierto. so they can celebrate in the desert. Le dijo, suéltalos, He said, let them go, déjalos libre let them free para una cosa solamente. for only one thing. No le dijo a Faraón porque lo voy a llevar a la tierra prometida. He didn't tell Pharaoh so I can take him to the promised land. Le dijo, déjalos ir para que me celebren fiesta en el desierto. He said, let them go so they can celebrate me a feast. Entonces Israel fue libertado para entrar en un vientre. So Israel was delivered to enter into a womb. Pero Israel prefería estar But Israel preferred to be en esclavitud in slavery que en la libertad que el vientre le ofrecía. and the freedom that the womb offered. Mira, deja a mi pueblo ir Look, let my people go para celebrarme fiesta en el desierto. so that they can celebrate me a party in the desert. Vaya conmigo a Éxodo 16, Follow me to the book of Exodus 16, versículo 2 y versículo 3. verses 2 and verses 3. Deja a mi pueblo ir Let my people go a celebrarme fiesta en el desierto. to celebrate me a party in the desert. La traeré, Éxodo 16, Exodus 16, versículo 2 y 3. verses 2 and 3. La traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. I will lure her to the desert and I will speak tenderly to her heart. Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesus will go to deserted places and pray. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu y salió en el poder del Espíritu. Jesus entered the wilderness in the power and it came out of the power. Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu en lugares desiertos. John the Baptist strengthened the spirit in deserted places. Y Dios le dice a Faraón, deja a mi pueblo ir a celebrarme fiesta en el desierto. And God tells Pharaoh to let my people go so they can celebrate a party in Hay the un desert. principio bien importante aquí, There's an important beginning here. que dependiendo cómo tú uses tu desierto, depende tu victoria. Depending on how you use your desert, depending your victory. Alguien tiene que reconocer en este lugar hoy
Somebody has to recognize today in this que en el desierto que yo me encuentro, yo no voy a ser enterrado. that in the place that I am, I'm not going to be buried. Como eso era para que todo el mundo brincara en una pierna It's like this is for everybody to be y jumping reconociera and recognize que aunque estoy viviendo lo que estoy viviendo, that even though I'm living how I'm el living, desierto no va a ser mi entierro. the desert is not going to be my burial. Padre dijo, The Father said, yo quiero que me celebren fiesta en el desierto. I want you to make a celebration in the desert. Jesús entró al desierto Jesus entered the desert y salió mejor. and came out better. Juan el Bautista John the Baptist estaba en el desierto was in the desert y salió mejor. and he came out even better. El Padre The Father te enamora makes you fall en in el love desierto. in the desert. El Padre The Father le gusta las fiestas que haces en el desierto. loves the party that you make in the El desert. Padre The Father quiere que le celebres wants you to en tu celebrate desierto, in your desert. porque Él quiere manifestar el poder de su gloria sobre tu vida. Because we want to manifest the power of his power. Pero no puede ser But he cannot do como el pueblo de Israel, like the people of Israel. que cuando el Padre los sacó That when the Father took them out y and los llevó al took desierto, them to the desert, comenzaron a quejarse. they started complaining. Prefirieron quedarse en Egipto. They preferred to be in Egypt. Allá comíamos mejor. Oh, we ate better over there. Allá estábamos mejor. Over there we were so much better. Aunque éramos esclavos, Even though we were slaves. aunque estábamos atados, Even though we were chained. allá estábamos mejor. Over there we were better. Éxodo 16, 2 y 3. Exodus 16, 2 and 3. Dice, y toda la congregación And it said the whole Israel community de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. in the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Dile a alguien que está a tu lado, tú no puedes celebrar fiesta en el desierto Tell somebody next to you, you can't celebrate a celebration in the desert con una mente esclava. with a Coco, bájame un poquito. enslaved mindset. Tú no puedes celebrar fiesta en el desierto con una mente esclava. You can't celebrate in the desert with an enslaved mind. ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Egipto? Why did God took the people of Israel from Egypt? ¿Para qué? For what? ¿Ah? Huh? Sí, pero lo sacó con una intención. Yes, but he took him out with an intention Para celebrar to celebrate fiesta a party en el desierto. in the desert. Right? ¿Verdad? Pero ¿cómo ellos estaban mirando el desierto? But how they were looking to the desert. Como un lugar donde Él nos llevó para matarnos de hambre. Like a place that he took us so we can starve to death. Escucha esto. Listen to this. La única manera The only way que una persona puede pensar a person can think que en su proceso Dios lo está matando de hambre in their process God is starving them to es death porque sus apetitos son los incorrectos. is because their appetites are wrong. Porque si tus apetitos son los correctos, Because if your appetites are the right cuando ones, ya tú sabes que Él te sacó al desierto para celebrar, when you know he took you out to the desert to celebrate, pero las intenciones del enemigo y los propósitos del enemigo te están diciendo otra cosa, but the intentions and the pressure of the enemy is tú telling you otherwise, reconoces que no importa lo que yo esté sintiendo, you recognize it doesn't matter how I feel. aunque me esté muriendo de hambre, Even though I'm dying of yo starving, sé que yo tengo que celebrar en este I desierto. know I have to celebrate in this Una desert. mente esclavizada A mind that is no enslaved puede celebrar fiesta en el desierto. cannot celebrate in the desert. El sistema te enseñó The system show you que el desierto that the desert es un lugar malo, is a bad place. pero las escrituras me enseñan But the scriptures show que en us el desierto that
único lugar donde se le celebra fiesta al Padre es en el templo? Then why is it that the only place we celebrate to the Father is in the temple? Porque es fácil. Because it's easy. Cuando viene y se conecta uno aquí When somebody come over here and connect, y se conecta el otro por allá and the other one connects over there, y la otra por allá and the other one there, y vienes un poquito agobiado y un poquito triste, and you become a little te sad, comienzas a como que activar, ¿verdad? and you start like to activate, Porque el right? poder del Espíritu comienza a moverse. Because the power of the Spirit starts to move. Pero no es lo mismo celebrar entre un grupo que está celebrando contigo And it's not the same when you are with a group that's celebrating a with you. celebrar en un lugar que tú piensas que te abandonaron para morir. Celebrate in a place where they thought you will die. Una de las cosas que me llama mucho de la atención de las escrituras es One of the things that capture my attention of the scriptures que is cuando Dios habla, Él habla con claridad. when God speaks, He speaks with clarity. Y el problema nunca es Dios. And the problem is never God. El problema somos nosotros que no entendemos el propósito. The problem is us that we don't understand the purpose. Desde un principio, From the beginning, ya Dios había hablado. God has already spoken. El desierto lo llevo para que me festejen. The desert I taken so they can celebrate. Pero una cosa es lo que dice el Padre It's one thing that when the Father says, y otra cosa es lo que ocurre dentro de ese proceso. and another thing was what happens in the desert. Pero nuestra decisión But our decision debe estar basada has to be based no en lo que estoy sintiendo, not in what I'm feeling, pero en lo que Él ya habló sobre mi vida. but what He already spoken over my Yo no life. sé si me estás I entendiendo, don't know if you're understanding pero me, lo que yo quiero decirte es but what I'm trying to tell you que is la circunstancia no cambia la palabra que Él soltó. that the circumstance doesn't change the word that He Que lo que el took out. Padre habló sobre tu vida What the Father spoken over your life no depende de lo que esté ocurriendo en tu vida, does not depend on what's happening in your life, pero la victoria depende de cómo yo le creo a sus palabras. but the victory depends on how I believe His words. La palabra del See, Padre the words of the sobre tu Father vida over your life no depende de lo que está ocurriendo en tu vida, does not depend on what's pero la happening in your life, victoria depende de cómo tú le creas a sus but palabras. the victory depends on how you believe Yo His words. necesito que tú entiendas I need you to que understand lo que Dios está haciendo es metiéndote en el vientre, that what God is doing with you is porque entering quiere you manifestar el poder del Espíritu sobre tu vida. because He want to manifest the power of His Él Spirit in your quiere life. manifestar He want to el manifest reino de Dios the kingdom of God sobre ti. over you. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Is there somebody who's understanding? Deja ir a mi pueblo Let go of my people a celebrarme fiesta en el desierto. so they can celebrate me in the desert. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová I wish that we died in the Lord's hand in Egypt, en la tierra de Egipto, in the land of Egypt, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, there where we sat around the pots of meat cuando comíamos pan hasta hartarnos, and ate all the food we wanted. porque nos has sacado a este desierto But you have brought us out into this desert para matar de hambre a toda esta multitud. to starve this entire assembly to death. Vaya conmigo a Números capítulo 14, Follow me to the book of Numbers 14, versículos 2 y 3. verses 2 and 3. Deja ir a mi pueblo Let go of my people a celebrar fiesta en el desierto. to celebrate me in the desert. Números 14, Numbers 14, versículos 2 y 3. verses 2 and 3. Deja ir a mi pueblo Let go of my people a celebrar fiesta en el desierto. to celebrate in the desert. Israel fue libertado para entrar en un vientre. Israel was free to enter into a womb. Mira lo que dice Números. Look what Numbers says. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Una mente esclavizada nunca progresará. That's right. A mind that is enslaved will never progress. Dios lo sacó ¿para qué? God took him out to what? To party, to get down, Hacer una fiesta. ¿verdad? Pero cuando están en el desierto, desean morirse. But when they're in the desert, they desire to die. Porque de acuerdo a ellos, Dios los sacó para matarlos de hambre. Because according to them, God took them out so they can starve to death. Sí, cuando Dios te lleva al desierto es para matarte de hambre de los apetitos incorrectos. Oh yeah, God takes you out of the desert to starve you out of the bad habits. ¿Ok? Pero ¿qué ocurrió después? But what happened afterwards? Cuando estaban siendo introducidos a la tierra prometida, una mente esclavizada no progresa. When they were introduced to a new land, a mind that's enslaved will not progress. Pasaron el desierto They passed the y wilderness, ahora tienen que conquistar la tierra. and now they had to conquer the land. ¿Para qué Jehová nos trajo aquí a morir a espada? For why did the Lord take us out of Egypt so we could die in sword? En las dos ocasiones Dios había hablado. In the both occasions, God spoke. Cuando salió para el desierto era para celebrar. When it was taken out to the desert, is to celebrate. La tierra La tierra prometida Él se la había entregado. The promised land, He has given it to them. Qué triste es How sad is it cuando le creemos las mentiras al diablo when we believe the lies of the devil, después de que Dios nos ha hablado una verdad. when God has spoken us a truth, Después de que Dios dijo, los saco al desierto para que me celebren, when God said, I take him out to the desert to celebrate, la circunstancia los llevó a desear la muerte. the circumstances took them to desire death. Después que Dios dijo, le entrego la tierra, After God said, I give them the land, la circunstancia the los lleva a circumstances desear muerte y volver a esclavitud. have them desire death and go back to slavery. Escucha esto. Listen to this. Listen to this. Personas liberadas People who are liberals con mentalidad egipcia with mentality of Egyptians, no podrás sacarle provecho they will not take advantage al proceso del vientre. of the process of the womb. Las personas liberadas con mentalidad egipcia. People who are free but with the mentality of an Sí, Egyptian. porque el pueblo de Israel fue libertado, Yes, because the people of Israel were free, pero su mentalidad seguía esclavizada. but their mentality was still Y enslaved. ellos no supieron aprovechar And they didn't know how to take advantage. el proceso del vientre, The process of the womb, ignorando ignoring que todo lo que entra en un vientre that all those who enter a womb tiene un tiempo de salida. has a time to get out. La esclavitud The slavery, no tiene tiempo de salida, there's no time of getting out. pero el vientre, But the womb, cuando termina contigo when he is finished y with you sabe que estás completo, and knows that you're complete, te saca hacia el propósito it takes you to the purpose, completamente preparado. completely prepared. El vientre es temporario. The womb is temporary. No permitas Do not permit que el propósito, that the el purpose proceso and the process dentro del vientre in the womb te lleve a ser abortado. take you to abort. Ah, man, look, check this out. El pueblo fue libertado The people were free para ser llevado al desierto. ¿Para qué? to be taken to the desert to what? Ah, celebrate. Para celebrar. Pero cada vez que se nos presenta un desierto, But every time a desert is being presented to us, ¿qué hacemos? what do we do? What do we do? ¿Qué nos enseñaron a hacer? What did they show us to do? ¿Qué nos modelaron a hacer? What did they model us to do? Nacho, man, estoy pasando por un desierto. Oh man, I'm going through a desert. Siento que el diablo me está metiendo hasta dentro de los pelos de la lengua. I feel the devil is hitting me under my tongue. No
no sé ni cómo sacudirme de esto. I don't even know how to shake myself from this. Sí, porque aunque el sistema te predicaba la palabra, te modelaba otra cosa. Because even though the system preached you the word, they modeled you something Sí, different. el sistema The system veía al diablo en todas partes, will see the devil everywhere, pero casi nunca tenía una experiencia con Jesús. but never had an experience with Jesus. Veían sombras y demonios, pero nunca veían un ángel. They will see shadows and demons, but never an angel. Escucha, Listen, el sistema nos predicaba la palabra, the system will preach the word to us, pero nos modelaba otra cosa. but model us something else. En los momentos de debilidad, In the weak moments, tú le preguntabas, ¿cómo está? you ask him, how are you? Ahí como Dios quiere. Oh, right there, how God wants Dios you. no te quiere así. God didn't want you El like que te quiere that. así es el The diablo. one who wants you like that is the devil. El lenguaje del sistema nos hizo daño. See, the language of the system Nos hurts us. sembraron una genética sistemática They show us a religious que aún los que no system. estuvieron dentro del sistema están sufriendo las consecuencias. That even those that were in the system suffer the El consequences. sistema nos enseñó The system shows que us cada vez que estamos en el desierto that every time we're in the desert, era porque el diablo nos estaba atacando. because the devil were attacking Pero las us. escrituras me But enseñan the scriptures show que us Jesús entró al desierto dirigido por el Espíritu Santo. that Jesus went to the desert leaded by the Spirit. Y aunque el diablo fue un instrumento And even though the devil was an instrument para probar su identidad, to test his identity, la victoria the victory le llevó a una gloria mayor. took him to a greater glory. Antes nadie conocía a Jesús. Before nobody knew Jesus. Pero cuando salió del desierto su fama se regó. But when he came out of the desert, his Alguien fame tiene que entender spread. Somebody has to que lo be que tú estás pasando that what you're going ha sido intencionado has been a tested llevarte a dar a conocer. to get you to be Mientras known. tú piensas While you que el think diablo te está matando, the devil is que te killing está you, batiendo hasta por los pelos de la and lengua, he's hitting on your lo que el tongue, Padre quiere hacer the Father wants to es do llevarte a conocer, is take you to es know aumentar la unción en tu vida, to greater es than llevarte a expandir el to reino. expand the kingdom. El pueblo fue sacado. The people was taken out. ¿Para qué? To what? Celebrar. ¿Para qué? To what? Celebrate. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Celebrar. Entonces, ¿por qué tú no lo estás celebrando? Then why aren't you celebrating? Empieza a celebrar frente a esas malas Start noticias. celebrating in front of those bad news. Porque nuestra oración debe ser con acción de gracia. Because our prayer should be with the Gracias, thanksgiving. Padre, porque recibí las malas noticias, pero todavía no me ha matado. Gracias, Padre, porque aunque me siento así, yo sé que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Gracias, Padre, porque aunque el diablo se ha levantado, mayor es el que está en mí que el que está en contra mía. Gracias, Padre, porque aunque estoy en este desierto, entré lleno, pero salgo en el poder. Me voy a mudar. I'm gonna move out. Voy a abrir el reino en otro estado. I'm gonna open the kingdom somewhere else. Porque los que están aquí como que no tienen mucho ánimo. Because the one over here is that they don't have much strength. Oh, man. Personas liberadas People who were free con mentalidad egipcia with a mentality of no podrán sacarle provecho would not take the advantage al proceso del vientre. of the process of the womb. Escucha esto. Listen to this. Juan el Bautista estuvo en el vientre hasta su manifestación a la asignación. John the Baptist was in the womb until his manifestation of his purpose. Jesús entró al vientre lleno del Espíritu y salió en el poder. Jesus entered in the wilderness full and came out in the power. Pero lamentablemente, But unfortunately, la mayoría del pueblo de Israel the majority of the people of Israel murió en el vientre died in the womb. porque no le sacaron provecho al proceso They didn't take advantage of the process, usándolo a su favor. using it to their favor. No permitas, Do not permit. escucha esto, Listen to this. no permitas Do not permit que lo que la circunstancia te está anunciando what the circumstances are announcing you elimine lo que ya Dios habló. eliminate what God already spoken.
La circunstancia siempre va a estar. The circumstances will always be there. Nunca podrás vivir una vida libre de problemas. You will never be able to live a life without problems. Pero de la manera que tú But in the way that you escuchas y le crees lo que el Padre dice, listen and speak, hear what the Father te dará la says, victoria en todo momento. will give you the victory in all moments. Es necesario que entiendas It is necessary for you to understand. que no importando la circunstancia, It doesn't matter the circumstance. el desierto nunca fue intencionado a matarte. The desert was never intended for you to die. El desierto The desert fue un lugar preparado was a place being prepared para que le celebres a aquel que te sacó de la esclavitud. to celebrate that person who took you out of El slavery. desierto Desert fue un lugar preparado was a place para el prepared Padre reenamorarte de nuevo. for the Father to make you fall in love with El Him. desierto Desert fue un lugar preparado was a place that was para que prepared. cuando estés lleno del Espíritu So when you're full with the Spirit, salgas en el poder. come out in the power. El desierto fue intencionado Was intention al fortalecer tu to espíritu, strengthen your aunque spirit, tu carne se debilite. even though your flesh be weak. Escucha lo que te estoy Listen diciendo. what I'm telling Cuando tú you. salgas de este lugar hoy When you come out this y place te today, encuentres en un desierto en casa, and you find yourself a desert comienza a home, hacerle fiesta al Padre there's en el a desierto. Father in the desert. Dile, Padre, a partir de hoy mi relación será diferente. Que haga fiesta en el desierto, que celebre en el desierto, que dé gloria en el desierto y manifestaré tu reino cuando salga en el desierto. When I come out of the Ponte de desert, pie, iglesia. be at your feet, church. Pero pastor, ¿por qué? But Pastor, why? ¿Por qué tanta celebración y tanta positividad dentro del desierto? Why so much celebration, so much positivity? Porque es el vientre que el Padre escogió para diseñarte. Because it was the womb that the Father has chosen to design. Es parte de su diseño. It's part of His design Entrar al vientre to enter in the y womb salir de nuevo. Escucha and esto. get out again. El diseño del Padre nunca fue The design of the Father was never entrar al vientre y que murieras en el vientre. to enter the womb and die at the womb. Juan salió del vientre. John came out the womb. Jesús salió del vientre. Jesus came out the womb. Pero la mayoría de los israelitas murieron en el vientre. The majority of the Israelites died in the desert. Deja de estar prestando la atención a las malas noticias Stop paying attention to the bad news y comienza a escuchar las buenas noticias del Evangelio del and Reino. start listening to the good news of the kingdom. En mis malas noticias, In the bad news, el Evangelio siempre tiene una buena noticia para mí. the kingdom always has a good news for En mis me. momentos de debilidad, In my weakness, el Evangelio del Reino tiene unas buenas noticias para the mí. gospel of the kingdom has good Yo news sé for que el me. mundo se está partiendo en dos. I Yo know the sé. world is breaking into Yo sé que hay pestes y terremotos en todas partes. Yo sé. pestilence and earthquakes Yo sé que hay everywhere now. enfermedades y apareció COVID también. COVID came out and Pero la palabra me enseña but the word shows que ese no es el final. that is not the Que el end. final es confirmado The end is cuando el confirmed. Evangelio del Reino se ha predicado a todas las naciones. When the gospel of the kingdom be preached in all Luego está en nations. Mateo 24, Yeah, Matthew 24, donde dice where it says, que vienen terremotos, comes the earthquake, que habrá guerra, there will be que el wars, reino se levantará contra reino, kingdom will lift up que the habrá hambre y kingdom, there enfermedades. will be hunger and Pero famine. después de todos esos versículos, But after all those te verses, dice, says, y será predicado it will be preached el evangelio del reino the gospel of the a kingdom todas las naciones to all the y nations, luego vendrá el fin. and the end will Se come. puede salir el mar, So the back will come se down, puede caer las estrellas, and the stars will fall pero el down, mundo no se acaba but the earth will hasta not que el end. evangelio de las buenas So noticias the gospel of the sea kingdom predicado. be preached. Bendícelo ahí, sea predicado. Say like to be preached. No se acaba, no se acaba. Número 21, Numbers 21, versículos 5 y 6. verses 5 and Dice así. 6 says like this. Número 21, Numbers 21, versículos 5 y 6. verses 5 and 6. Ya le hablamos en Éxodo 5 We spoke in Exodus 5
que el Padre quería que el pueblo le celebrara fiesta en el desierto. The Father wanted them to celebrate in the desert. Ya hablamos en Éxodo 16 We already spoke about in Exodus 16 que el pueblo deseó morirse, que Dios los matara en la tierra de Egipto, that the people desired to die and to kill them in Egypt. que no entendían por qué Dios los sacó y que para matarlo de hambre en el desierto. They didn't understand why God took them out to starve them to death. Número 14 me dice Numbers 14 tells que el me pueblo deseó otra vez morirse en Egipto, that the people again desired to die in porque pensaban que Dios los trajo a la tierra prometida a morir a espada, because they thought that God took them out to the promised land to die by the sword, y desearon volver a Egipto. and they desired to go back to Egypt. Número 21 me dice: Numbers 21 tells me, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. and the people spoke against God and the people. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Why have you brought us up out of Egypt to die in this wilderness? There's no bread, there is no water, and we detest the miserable food. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. And the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. Con esto termino. And with this I finish. Hay serpientes que vienen de parte del enemigo, There are serpents that come from the enemy, y hay serpientes que vienen de parte de Dios. and there are serpents that comes from the Lord. La serpiente que llega de parte del enemigo no necesariamente siempre es una persona. The serpent that comes from the enemy not necessarily is a person all the time. La intención de toda serpiente que viene del enemigo es desviarte del propósito. The serpents that come from the enemy, their main focus is to take you out of the purpose. Lo podemos ver en Edén, pero no voy a entrar en los detalles. We can see that in Eden, but I'm not going to details. La serpiente que viene de parte del enemigo es para desviarte del propósito. The serpents that come from the enemy is to distract you from the purpose. Pero las serpientes que vienen de parte de Dios But the snakes that come from the Lord llegan a consecuencia de quejarte del lugar de donde Él te colocó. comes as a consequence because you complain the place where you are. El pueblo vivió en el desierto quejándose. The people live in the desert. Dios los llamó a celebrar en el desierto y se quejaron. God has called them out to celebrate and they complain. Desearon volver a Egipto. They desire to go back to Egypt. Pensaron que Dios los sacó para matarlo de hambre. They thought that God took them out to starve them to Después, death. cuando Dios le da comida, se quejan que no hay agua And when God gives them food, they say y que they el don't pan have es muy water. liviano. And the bread is too light. Y ahí Dios envió serpientes. And there God sends snakes. Hay serpientes que el enemigo envía, There are snakes that the enemy sends. pero hay serpientes que se te acercan por quejarte tanto de Dios. But there's snakes that comes to you because you complain so Hay much. serpientes que se acercan